Hola, hoy vamos a hablar sobre la partida doble, uno de los principios más importantes de la contabilidad moderna. Su idea principal se resume en la frase no hay deudor sin acreedor. Eso significa que en toda operación económica hay una cuenta que recibe y otra cuenta que entrega. La partida doble permite las operaciones de una empresa de forma ordenada, clara y confiable. Gracias a este sistema se pueden controlar por las ventas, mejor las compras, deudas y las ganancias. Este método surgió durante la Edad Media, especialmente en las ciudades comerciales italianas, como Venecia, Génova y Florencia. Ahora hablaremos de Luca Pacioli, una figura muy importante en la historia de la contabilidad. Luca Pacioli, en el año 1494, publicó su libro, en el que describió el método de la partida doble que usaban estos comerciantes italianos. Sus aportes fueron fundamentales porque ayudaron a registrar asientos contables, a hacer uso del libro diario y el libro mayor, el control de ingresos y gastos y sienta las bases de la contabilidad moderna. La partida doble se caracteriza porque cada transacción tiene mínimo dos cuentas. Los registros deben estar equilibrados y permite detectar errores con mayor facilidad. La partida doble es importante porque permite controlar las operaciones económicas de una empresa. Además, ayuda a la elaboración de estados financieros y previene errores o fraudes. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si una empresa compra mercancía por 2 millones de pesos en efectivo, ocurren dos movimientos. Primero, aumenta la cuenta de inventarios porque la empresa recibe mercancía. Y segundo, disminuye la cuenta de caja porque se paga en efectivo. Por eso inventario se registra en el débito, ejemplo, 2 millones de pesos, y caja se registra en el crédito, por el mismo valor. Así la operación mantiene equilibrada y se cumple el principio de partida doble. Hola, hola, por aquí estamos con el tema de la ecuación patrimonial. Empecemos por el origen. Se remonta al siglo XV y está profundamente ligado a Fray Luca Pacioli, un matemático italiano considerado el padre de la contabilidad moderna. La ecuación patrimonial es también conocida como ecuación contable. Es uno de los principios fundamentales de la contabilidad. Representa la relación entre los recursos de una empresa, que son sus activos, las obligaciones, que son sus pasivos, y el capital aportado por los dueños, que es el patrimonio. Su objetivo no es solo una expresión matemática, sino también que es un principio que garantiza el equilibrio en los registros contables. Este equilibrio se mantiene gracias al sistema de partida doble, que lo vamos a ver más adelante. Componentes de la ecuación patrimonial. Los activos son los recursos económicos propiedad de la empresa que tienen valor y generarán beneficios futuros. Estos recursos pueden ser tangibles, como son la maquinaria, edificios, o los intangibles, como las patentes. Los activos pueden ser tanto corrientes como no corrientes. Los activos corrientes son los recursos que se espera convertir en efectivo, vender o consumir en un plazo menor a un año, como por ejemplo el dinero en efectivo, que es la caja, los saldos en cuentas bancarias y cuentas por cobrar a clientes e inventarios. Los activos no corrientes son recursos que generarán beneficios económicos a largo plazo, es decir, un plazo superior a un año, como por ejemplo los bienes inmuebles como edificios y terrenos, la maquinaria, los equipos, las inversiones a largo plazo y los activos intangibles como las patentes. Otro componente de la ecuación patrimonial son los pasivos, los cuales también pueden ser corrientes y no corrientes. Los pasivos representan las obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceros, como bancos, proveedores, acreedores o entidades gubernamentales.
El pasivo corriente son las obligaciones que deben pagarse en un plazo menor a un año. Ejemplo, incluyen las cuentas por pagar a proveedores, los préstamos bancarios a corto plazo, los impuestos por pagar, entre otros. Y los pasivos no corrientes son obligaciones que tienen un vencimiento superior a un año, como los préstamos bancarios a largo plazo, las hipotecas y otras deudas que la empresa ha contraído para financiar su crecimiento o la adquisición de activos fijos. Bueno, por aquí seguimos con el otro componente que es el patrimonio, también conocido como patrimonio neto o capital contable, que es el derecho que los dueños, o sea, socios o accionistas, tienen sobre los recursos de la empresa. El patrimonio se compone de los siguientes elementos: el capital social, las utilidades retenidas y las reservas. El capital social representa los aportes realizados por los dueños o accionistas para financiar la empresa, sea efectivo, bienes o derechos, y constituyen la base del patrimonio. Las utilidades retenidas son las ganancias que la empresa ha generado a lo largo del tiempo y que no han sido distribuidas como dividendos a los dueños. Se reinvierten en el negocio para financiar su crecimiento o cubrir necesidades futuras. Y por otra parte, llegan las reservas, que son los fondos creados a partir de las utilidades, con el propósito de cubrir contingencias, futuras inversiones o cumplir con requisitos legales. La formulación de la ecuación patrimonial. La formulación básica es: activo es igual a pasivo más patrimonio. Igual, si necesitamos el despeje de la ecuación para encontrar el pasivo o el patrimonio, también tenemos que pasivo es igual a activo menos patrimonio y que el patrimonio es igual a activo menos pasivo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar la ecuación patrimonial. Dice: la empresa S.A. presenta la siguiente información financiera al cierre del mes. Dinero en efectivo y bancos 20 millones, mercancías disponibles para la venta 15 millones, equipos de oficina 5 millones, deudas pendientes con proveedores 8 millones, préstamo bancario a pagar 7 millones. Bueno, primero que todo vamos a clasificar y sumar los activos y los pasivos. Por acá tenemos los activos, que representan todos los bienes y derechos que posee la empresa, en este caso que es el efectivo y bancos, las mercancías que tiene y el equipo de oficina. Esto da un total de 40 millones. En los pasivos tenemos que el pasivo está conformado por todas las deudas y obligaciones que la empresa debe pagar a terceros, como las deudas con proveedores y el préstamo bancario. Esto daría un total de pasivos de 15 millones. Calcular el patrimonio. Para hallar el patrimonio, o también como se llama capital contable o patrimonio neto, debemos despejar la ecuación principal, es decir, que patrimonio es igual a activo menos pasivo. Tenemos un valor en activos de 40 millones menos 15 millones en pasivo para dar un total de patrimonio de 25 millones. Comprobación de la ecuación patrimonial. Ahora comprobamos la igualdad reemplazando todos los valores obtenidos en la ecuación original, es decir, activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo por un valor que tenemos de 40 millones es igual a 15 millones que tenemos en pasivo más patrimonio, que son 25 millones. Bueno, por acá tenemos la representación de la ecuación contable o patrimonial, que es la ecuación principal, que activos es igual a pasivo más patrimonio. Muchas gracias, espero nos visiten de nuevo. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá tenemos entonces activos, pasivos y matrimonios. Como bien lo pueden ver, dicen que todos estos conceptos surgen de una ecuación contable creada por el matemático italiano Luca Pacioli en 1494 bajo el principio de la partida doble. Esta fórmula se dicta que todo lo que una empresa posee se financió con deudas o con recaudos propios.
Esta fórmula quiere decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y esta ecuación se conoce como la ecuación contable básica. Por aquí, entonces ya tenemos la definición más clara de qué es un activo y quiere decir que este activo es todo bien, derecho o recurso que posee la empresa y que puede beneficiar económicamente en futuro, ¿cierto? Es decir, las características que tiene todo valor económico, la empresa tiene el control sobre él y ayuda a producir ingresos. Estos activos tienen dos tipos. Uno, activos corrientes, que es el efectivo de los bienes que se venden y que se usan en menos de un año. Por ejemplo, inventarios, clientes por cobrar y efectivo. Y por acá tenemos activos no corrientes. ¿Qué quiere decir? Que tiene bienes de larga duración. Ahí tenemos la maquinaria, terrenos, edificios, vehículos y demás. Vamos a los pasivos. Un pasivo representa las obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceros. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser préstamos bancarios, facturas pendientes, que en esas facturas pendientes pueden estar los servicios públicos, salarios por pagar, impuestos, deudas con proveedores. En este, también como en los activos, tenemos dos tipos de pasivos. Entonces, quiere decir, tenemos los pasivos corrientes, que son deudas a pagar en menos de un año, ¿cierto? Que son proveedores, servicios pendientes, créditos a corto plazo, y los no corrientes, que quiere decir que tenemos unas deudas a largo plazo, créditos hipotecarios o préstamos empresariales largos. Entramos ya al patrimonio y el patrimonio es la parte que realmente pertenece a los dueños de la empresa después de pagar todas las deudas. Entonces, ¿el patrimonio de dónde surge? Puede ser aporte de los socios al momento de constituir la empresa. Varios socios se ponen de acuerdo para saber con cuánto dinero van a construir esa entidad, utilidades acumuladas, reservas y ganancias del negocio. Este patrimonio, para calcularlo, tiene una fórmula diferente. Recordemos que al inicio estábamos diciendo que el activo era igual a pasivos más patrimonio. Aquí no. Aquí es patrimonio es igual a activos menos pasivos. También vamos entonces a un ejemplo. Y como ejemplo, en este momento estamos teniendo, estamos explicando en realidad cómo funciona una ecuación contable. En este caso, lo estamos explicando por medio de una cafetería gourmet. Entonces, decimos que una persona decide abrir una cafetería y obtiene un dinero de dos formas. Uno, aporta 20 millones de sus propios ahorros, pide un préstamo bancario por 10 millones, es decir, el que aporta los 20 millones de sus propios ahorros hace parte del patrimonio y el que pide un préstamo bancario por 10 millones es un pasivo. Quiere decir, estamos teniendo una deuda. Entonces la empresa tiene un total de 30 en el banco. Esto es un activo porque es un recurso que posee la empresa. Vamos entonces a este caso. 2. Las compras de operación. Con estos 30 millones de pesos se realizan compras para iniciar el negocio. Compra de maquinaria y equipos. Entonces se compra maquinarias de café y mobiliario por 12 millones de pesos. Esto sigue siendo un activo, específicamente activo no corriente, porque durará varios años. Compra de insumos. En esto va el café, la leche, los vasos, desechables, mezcladores y demás por un total de 3 millones de pesos, que también es un activo, en este caso corriente, porque se consumirá rápidamente. El dinero restante en el banco, después de las compras, quedan 15 millones de pesos en efectivo. Aquí ya vamos entonces a hacer la aplicación de la ecuación contable. Ahora se suman todos estos activos, ¿cierto? Vamos a sumar lo de las máquinas, que son 12 millones de pesos. Vamos a sumar los insumos de 3 millones de pesos y el banco, que son 15. Quiere decir que el total de activos es 12 millones más 3 millones más 15 millones de pesos nos da un igual de 30 millones. Y las obligaciones y aportes son el pasivo, que recordemos que era el préstamo de 10 millones de pesos, y el patrimonio, que fue el aporte propio de 20 millones. Entonces, quiere decir, en este caso, que los 30 millones es igual a 10 millones de pesos,
que es el pasivo, más los 20 millones de pesos, que es el patrimonio. ¿Qué demuestra este ejemplo? Demuestra que todo lo que tiene la empresa, que son los activos, proviene de deudas, que son los pasivos, y de aporte de los dueños o socios, que este es el patrimonio. Por eso la ecuación contable siempre debe ser equilibrada. Buenas tardes. En este diapositiva, en este video, voy a explicar el tema de los ingresos en la contabilidad, enfocado especialmente en nuestro país, Colombia, y relacionado con la partida doble. Vamos a ver qué son los ingresos, cómo se clasifican, cómo se registran contablemente y cómo se reconocen según las normas aplicables NIF. Para entenderlo mejor, vamos a usar un ejemplo de una venta, una prestación, no, una venta de una mercancía específicamente, y vamos a agregar ese trámite con el IVA por mercancía del 19%. Entonces, ¿qué son los ingresos? Los ingresos son aumentos en los beneficios económicos de una empresa. Normalmente se generan por la actividad principal del negocio, es decir, para nuestro caso puntual, cuando una empresa vende mercancías, pero también se puede obtener ingresos por prestar servicios. Punto importante es que el ingreso aumenta el patrimonio de la compañía porque representan resultados positivos de nuestra actividad. Además, en contabilidad se reconoce bajo el principio de devengo, de vengado. Es decir, cuando se generan, no es necesariamente cuando se recibe el dinero. Ejemplo de ello puede ser una venta a crédito, se registra el ingreso, por ejemplo, una 41, pero tenemos una cuenta por cobrar y no estamos percibiendo o recibiendo el beneficio en nuestra caja o nuestro efectivo equivalente a efectivo. Entonces, ¿cómo se clasifican los ingresos? Generalmente tenemos dos vertientes, los ingresos operacionales y los no operacionales. Los operacionales, como su nombre lo indica, provienen de la actividad principal de la compañía. Por ejemplo, si nosotros vendemos mercancía, vendemos productos, pues nuestros ingresos por ventas o operacionales van a ser los obtenidos por esas ventas. En el PUC, con el Plan Único de Cuentas, se relaciona con la cuenta 41. Por el contrario, entonces vamos a tener los ingresos no operacionales, que son aquellos que no vienen directamente de nuestra actividad económica principal, sino de actividades secundarias, intereses, arrendamientos, recuperaciones o cualquier otro concepto. Estos en el Plan Único de Cuentas se relacionan con la cuenta 42. También hay otros ingresos que podríamos clasificar, como son honorarios o comisiones, que pueden o dependen en gran medida de la actividad y los podríamos clasificar si son operacionales o no, con base pues, en este componente. Por eso se dice que la clasificación del ingreso proviene de su origen real. Entonces vamos a hablar de la partida doble en los ingresos. La partida doble es el principio de la contabilidad que nos dice o significa que un movimiento debe tener una contrapartida. Para el caso de los ingresos, entonces, los ingresos de contado, nosotros vamos a acreditar nuestra cuenta de los ingresos y a debitar nuestra cuenta de caja de banco. Para el caso de un ingreso a crédito, vamos a acreditar ese ingreso y vamos a debitar nuestra cuenta de clientes, una cuenta 13 para el Plan Único de Cuentas. También debemos tener en cuenta los impuestos, que los impuestos son un pasivo. Para el caso de los ventas será un IVA generado, pues de IVA generado se acredita y todo va en contra pues, del ingreso, bien sea a crédito o sea. Entonces tenemos nuestra relación con la ecuación patrimonial. Entonces, cuando la empresa vende, pues se aumenta el patrimonio. Eh, Aumentamos también, bien sea nuestra cuenta activo de bancos o activo de cuentas por cobrar. Y pues si cobramos el IVA, vamos a generar un pasivo. En ese caso es el IVA por pagar. Tenemos un ejemplo muy sencillo de una venta de mercancía. Entonces vamos a decir que vamos a vender mercancía por valor de 1 millón.
a ello le vamos a agregar un impuesto del IVA por 190.000, el 19%, un total de 1.190.000. Entonces, a la hora de hacer nuestro registro contable, vamos a debitar al banco 1.190.000 y nuestra contrapartida de crédito va a ser 1.000.000 del ingreso y 190.000 al crédito por unidad generada. Entonces aquí tenemos por último la fase de reconocimiento de los ingresos. Entonces para reconocer un ingreso, primero nosotros identificamos el contrato con el cliente, luego identificamos nuestras obligaciones, es decir, qué bienes o servicios se prometieron, después vamos a determinar el precio de la transacción y vamos a designar a ese precio una obligación. Finalmente, nuestro ingreso se reconoce cuando se transfiere el control del bien o el servicio a nuestro cliente. Tarea 5. Consolidación de partida doble y ecuación patrimonial. Mi nombre es Linigile Hurtado Mosquera, el rol que escogí es secretaria auxiliar contable. El tema presente es gasto. ¿Qué son los gastos? Los gastos son salidas de recursos que disminuyen el patrimonio de la empresa. Se reconocen cuando se consumen bienes o servicios necesarios para la operación, aunque no se hayan pagado todavía. Ejemplo, pago de nómina, servicios públicos, arrendamiento, publicidad y mantenimiento. Diferencia con inversión. Los gastos se consumen en el presente, no generan beneficios a futuros. Clasificación de los gastos. Dentro de esta clasificación tenemos los gastos operacionales, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros o no operacionales. Los gastos operacionales directamente relacionados con las actividades principales, que son sueldos, servicios y suministros. Los gastos administrativos, apoyo a la gestión interna, honorarios, papelerías y mantenimiento de oficinas. Los gastos de ventas, asociados a la comercialización, publicidad, conocimiento y transporte de mercancías. Los gastos financieros o no operacionales son intereses, pérdidas de venta de activos, gastos extraordinarios. Esta clasificación facilita el control interno y la toma de decisiones. Gastos y ecuación patrimonial. Como fórmula está activos igual a pasivo más patrimonio. Los gastos reducen el patrimonio porque disminuyen la utilidad acumulada. Ejemplo, pago de 500.000 a servicios públicos, baja el activo y también el patrimonio. ¿Qué es utilidad? Un control adecuado de los gastos es clave para mantener la estabilidad financiera. La ecuación patrimonial que se expresa como el activo igual a pasivo, y el activo es igual a pasivo más patrimonio, tiene sus raíces en el siglo XV con Fray Lucas Pacioli, considerado como el padre de la contabilidad moderna. Él fue quien sistematizó el método de la partida doble, que garantiza el equilibrio en los registros contables. Dentro de esta misma ecuación, los gastos reducen el patrimonio porque disminuyen las utilidades acumuladas. Por ejemplo, el pago de servicio público baja el activo, que es el efectivo, y también el patrimonio. Ejemplo práctico de gastos. Una empresa paga 1 millón en sueldos. Activo, disminuye el efectivo en caja. Patrimonio, disminuye la utilidad neta. Este registro muestra cómo los gastos afectan directamente a la ecuación patrimonial y reflejan la realidad económica de una empresa. Normalmente en contabilidad los gastos se registran en el debe porque aumenta el valor de las cuentas de gasto. Al mismo tiempo disminuye el patrimonio que se refleja en el haber. Por ejemplo, el pago de nómina se registra en el débito.
el gasto de nómina y el crédito en caja o banco.